Bueno, supongo que todos habréis visto, todas, que la semana pasada estuvo en El Hormiguero Cristina Pedorche hablando un poco de la maternidad y hablando de su libro. Me gustaría retomar algunas cosas porque es cierto que ella tiene el poder de llegar a mucha gente por ser un personaje público, por ser famosa, pero creo que deberíamos de reparar en algunas de las cuestiones que habló el otro día. Eh, Ella confesaba y admitía que a pesar de haberse leído todos los libros respecto a la maternidad, cuando llegó su bebé no estaba preparada y a día de hoy, 8 meses después, sigue sin estar preparada para acompañar el proceso de ser madre. Este proceso engloba no solamente el desarrollo de su bebé, sino también la parte emocional que ella está transitando, con lo que supone cambiar de ser la persona que fuimos por la que nos vamos a convertir, principalmente porque ahora tenemos una personita que depende de nosotros y esa responsabilidad creo que no estamos preparadas para afrontar ese cambio de rol tan pronto, ¿no? Nos pensamos que quizá la maternidad tenga que ver con otros aspectos, como renunciar a ciertas cosas de nuestra vida o cambiar rutinas, hábitos, empezar a entender de chupetes, de biberones, y creo que el mensaje que ella intentó dejar claro el otro día en El Hormiguero, no me he leído su libro, ya le tengo para leérmelo, pero también el mensaje que creo que quiere transmitir es qué poco estamos preparadas para afrontar este momento. Y qué casualidad que ese mensaje también tenga que ver con lo que Bece intenta transmitir, porque de verdad que yo tengo estudios, que me refiero que tengo estudios relacionados con la infancia y con el desarrollo, y soy experta en atención temprana, y creo que tenía conocimientos teóricos suficientes como para afrontar una maternidad desde la calma y desde el disfrute, y sin embargo en muchas ocasiones me faltaron recursos, no me sentía acompañada, mi proceso personal ni siquiera yo era consciente de lo que estaba pasando, ni el momento en el que estaba viviendo, ni cómo acompañarlo para poderme sentir mejor, para poder darle lo mejor de mí a mi bebé. Son tantas las cosas que creo que esto tiene que llegar y tenemos que tomar conciencia, y quizá cuando nos digan que estamos embarazadas o cuando consigamos ese deseado positivo, nos planteemos que hay muchas más cosas que tenemos que preparar aparte del carrito, de la habitación, de si voy a dar lactancia materna o no, que es que nosotras nos tenemos que preparar como personas porque vamos a sufrir un cambio, una evolución, una transformación. Es que nosotras tenemos que preparar esa llegada no solamente con las cosas y los recursos materiales, sino con otro tipo de recursos como es la formación. ¿Qué significa que un bebé nazca a los 9 meses? ¿Qué pasa cuando nace? ¿Qué todavía tiene que madurar? ¿Qué aspectos hay que acompañar? ¿Cuáles debemos de fomentar? ¿Qué debemos de evitar? Pues es que creo que son tantísimas las cosas que tenemos que tener en cuenta que es impensable que se pueda disfrutar realmente de ese bebé, de esa maternidad, con todos los frentes que tenemos abiertos a nivel personal, nuestros como persona, de pareja, y luego con la relación que vamos a establecer con ese peque o con nuestro bebé. Estas cuestiones, yo creo que cuando tenemos más de uno, sí que somos capaces de ver la diferencia, ¿no? De ver cómo en el primero teníamos mucho más miedos y en el segundo lo hemos llevado mejor. Pero hay mucha gente que se queda solo en tener uno precisamente porque le ha supuesto un trabajo extremo el afrontar la llegada de un bebé. Y no es porque no sepa, porque yo creo que todas sabemos, es como decía Cristina, ¿no? Mi leche sí vale. Lo que no vale es la formación que yo tengo para saber hacer esto bien, que en uno de mis cursos hablo precisamente de lo que supuso para mí la lactancia materna. Si me hubieran contado que era un proceso, que no es poner al niño al pecho y ya está, sino que pues todas nos tenemos que acostumbrar, yo al bebé, el bebé a mí, y que cuando nacen antes de tiempo, bajitos de peso, no tienen la fuerza suficiente para succionar con la mandíbula, o sea, infinidad de cosas que, como ella bien dice, tu pediatra no te las va a resolver. Yo me acuerdo que mi hija en el hospital se enganchó perfectamente, y que cuando llegamos a casa, que a nosotras nos dejaron 2 días más ingresadas porque ella perdió más peso de lo normal, o sea, veníamos de un parto provocado por índice abdominal pequeño, no estaba cogiendo el suficiente peso ya dentro de la tripa, 2 días más de ingreso de lo normal porque perdió más peso del que se estipula, y yo llego a mi enfermera y lo primero que me dice es, uy, está comiendo, déjala un día sin comer y verás cómo come. ¿Perdona? Entonces,
Bueno, no voy a cuestionar si están formados o no, porque no voy a entrar en eso. Yo lo que voy a entrar es en lo que vengo defendiendo desde que empecé con este proyecto, ¿no? Que siento que debemos de cuidar esa infancia, porque si cuidamos esa infancia vamos a construir adultos emocionalmente estables. Y si somos adultos emocionalmente estables, seremos muy competentes y sobre todo seremos felices. Entonces me paro a pensar en ese bebé qué es lo que necesita. Necesita una mamá, un papá, una familia que esté lo suficientemente formada como para poder acompañar todo lo que va a ocurrir en esos primeros 3 años que son clave. Necesita profesionales que ayuden a esa familia a formarse y esos profesionales muchos están dentro de la sanidad pública y por desgracia la gran mayoría están fuera de la sanidad pública y son recursos que te los tienes que costear tú. Y tú vas a decidir costeártelos si ves que está habiendo un problema. Porque, como he dicho antes, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, lo primero que atendemos a pensar es en el carro, la habitación, el nombre. Pero es que nunca nos hacemos la pregunta como madres de ¿qué necesito saber yo para poder darle a mi bebé? El otro día me decía un amigo, ¿qué se diferencia a veces de los otros cursos que se dan posparto, después del parto? Y yo decía, pues es que creo que ninguna madre se cuestiona y se pregunta si se tiene que formar a nivel teórico. Esto es como si pensáramos que podemos tener el carné de conducir dando solamente las clases prácticas. Bien, vas a saber cambiar de marchas, vas a saber aparcar, tomar referencias, meter el embrague, tal, pero cuando vayas por la carretera y te encuentres una señal, no vas a saber interpretarla. Pues esto es lo mismo. Con la maternidad necesitamos formarnos, señores, porque es que si no, no va a ir bien. Y ese no va a ir bien repercute en cosas posteriores que seguramente en ese momento no vamos a ver lo que está repercutiendo. Pero a años posteriores, 3, 4, 5, 6, 10 años, sí que vamos a ir recogiendo eso que hemos vivido en nuestra infancia. Y creo que ahora que se está poniendo muy en valor esa salud emocional, nos estamos dando cuenta cómo los adultos de hoy en día no somos adultos que hemos sido criados, en la parte emocional. Hemos sido adultos que hemos sobrevivido sin ese cuidado y esa escucha emocional, pero nos estamos dando cuenta de que eso ha tenido un coste a largo plazo. Me parece difícil de entender que si ya estamos viendo que podemos prevenir dificultades, ¿por qué no hacemos algo para que esto no ocurra? El ejemplo de conducir creo que era el mejor. Iba a poner otro, pero no quiero entrar en esas cuestiones, ¿no? Pero es que sigo sin entender cómo para la tarea de ser familia, de mamá o papá, no se nos obliga o nosotras no nos cuestionamos esa necesidad de formación cuando es algo que tenemos en nuestras manos lo más delicado, tenemos en nuestras manos nuestro futuro y tenemos en nuestras manos deberíamos de tener en nuestras manos una versión mejorada de nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí es donde se diferencia a veces. Yo no te voy a hablar de la lactancia materna porque no soy asesora de lactancia. No te voy a hablar de un parto respetuoso porque no soy doula ni voy a entrar en esos detalles. Yo lo que te voy a hablar es de ese bebé que llega al mundo con emociones en sus estados más intensos y descontrolados porque no tienen esa capacidad de gestión emocional. Te voy a hablar de ese bebé que tiene unas necesidades vitales de supervivencia, como es la alimentación, la higiene y el descanso, pero que tiene otras necesidades que le van a hacer ser un ser competente en su vida adulta, que es el amor, la escucha, la gestión emocional de lo que le ocurra, de sus deseos. Entonces, vamos a posponer esa elección del carrito, esa elección de la decoración de la habitación, para poder atender primero lo que supone a nivel personal ese cambio que vamos a sufrir cuando nazca este bebé y lo segundo, los recursos teóricos suficientes para que podamos acompañar ese crecimiento y esa maduración. Porque ese bebé nace a los 9 meses por incompatibilidad de espacio en nuestra tripa, pero no porque esté preparado para enfrentarse a la vida, nos necesita para sobrevivir. Y debemos de meternos en la cabeza que no solamente nos necesita para comer y para dormir, sino que hay una parte que debemos de acompañar que es fundamental, que es la emoción.
el amor y el afecto. Entonces, si nos dedicamos a otra cosa en el mundo, como pueda ser arquitecto, peluquera, ingeniera, es muy difícil que a pesar de tener una formación brutal en tu mundo laboral, puedas acompañar de la manera correcta lo que tu bebé necesita. Y esto no es ser más listo, menos listo, mejor o peor. Esto son realidades. Y yo creo que, como decía aquí Cristina Pedroche, ¿no? Ella se empapó de un montón de libros, pero es que las verdaderas cuestiones del desarrollo no se recogen en libros. Porque esos libros la mayoría de las veces están escritos por doctores. Y debemos de estar muy agradecidos a la medicina. Pero hay muchas cuestiones que no solamente se solucionan con pastillas o con procesos de salud, sino de acompañamiento, de escucha, de presencia, de mirada, del poder de la palabra, del poder del lenguaje no verbal, de cómo le acaricias cuando le das de comer, de cómo le acuestas, de cómo le miras. Y esas cuestiones no tomamos conciencia hasta que no tenemos un golpe de realidad gordo o hasta que no hemos tocado fondo. Entonces, si ya es difícil transitar este camino, ¿por qué no lo intentamos hacer de la mejor manera posible? Acompañándonos de personas y de recursos que nos faciliten esta transición nuestra personal como persona y ese crecimiento de nuestro bebé. Yo quiero agradecer a Cristina que ponga en valor esto. Lo que pasa que, bueno, pues no sé si todo el mundo va a conectar con lo que quiere decir porque quizás a veces es demasiado radical, pero tiene un mensaje muy potente y es que no todo está en los libros y que hace falta una tribu, hace falta sentirse acompañada para criar y para acompañar esta evolución. Así que de ahí nace BECE, de ahí nace este proyecto como resultado de, 1, mi maternidad en la que me sentí muy sola y 2, el resultado de 15 años acompañando a familias. Cada curso entre 10 y 15 familias. Por 15 años, imaginaros la cantidad de familias que he llegado a acompañar y en todas he visto los mismos patrones. Falta de información, falta de recursos, falta de escucha, falta de formación. Así que muy pronto, espero que esta semana estén terminados ya los cursos lanzados en nuestra web para que los podáis comprar. Van a salir experiencias formativas donde poder compartir todo esto de una manera presencial, donde no nos quedemos solamente con la pantalla, que está muy bien para la gente que está fuera, para la gente que no tiene tiempo, pero donde esté el conectarnos, el vernos y el tocarnos, va a ser siempre mucho mejor. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y espero haberte tocado algo en el corazón o aquí que te haga pensar que efectivamente hay que luchar por una formación para ese bebé que viene en camino y para esa personita que necesita lo mejor de nosotros y sobre todo porque nosotros necesitamos lo mejor de nosotros mismos para sentirnos bien y para poder dar lo mejor. Así que te veo muy pronto y muchas gracias por estar aquí.